Bendiciones. En esta ocasión vamos a ministrar esta poderosa enseñanza bajo el tema ¿por qué tus emociones gobiernan más que tu propia fe? Te hicieron creer que el problema era tu temperamento, tu familia disfuncional o demonios atacándote, pero la evidencia dice otra cosa. Dios te dio autoridad sobre naciones, según Génesis 1:26. Pero no puedes ni con tu propia lengua cuando alguien te ofende, porque tienes poder delegado que no funciona. Si alguna vez perdiste un trabajo, una relación o el respeto de alguien porque explotaste emocionalmente, este análisis es para ti, porque el problema no es que seas débil. El problema es que nadie te enseñó que gobernar emociones no es reprimirlas, es administrarlas, según leyes del reino que la religión tradicional nunca te mostró. Permíteme ser directo. Si estás escuchando esto después de un episodio donde tus emociones te hicieron quedar mal, no estás solo. La mayoría de creyentes vive bajo la misma contradicción. Dicen tener autoridad espiritual, pero no controlan su boca cuando están enojados. Oran por avivamiento, pero destruyen su matrimonio con palabras reactivas. Proclaman señorío de Cristo, pero son esclavos de la ofensa. Y la religión te dio una sola respuesta. Ora más, ayuna más, conságrate más, reprime más. Pero aquí está la evidencia forense que nadie te presentó. Si orar más funcionara, ya estarías libre. Si reprimir funcionara, ya tendría paz. El método religioso tradicional falla porque ataca el síntoma, no la raíz. Dios no te niega autoridad, la retiene hasta que tu carácter pueda sostenerla sin destruirte. Y tus explosiones emocionales son evidencia forense de que aún no estás listo para jurisdicciones mayores, no porque seas indigno, sino porque un rey que no se gobierna a sí mismo termina gobernando mal todo lo demás. Esto no es condenación, es diagnóstico. Y si entiendes el diagnóstico correcto, puedes aplicar el tratamiento correcto. Ahora bien, para entender por qué fallamos los métodos tradicionales, debemos examinar que te enseñaron realmente sobre el control emocional. La religión te enseñó que controlar emociones significa reprimirlas. Sentiste ira, pero no la expresaste, porque los cristianos no se enojan. Te ofendieron, pero tragaste el dolor porque hay que perdonar 70 veces 7. Alguien te traicionó, pero sonreíste porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Y un día después, o meses, o años de reprimir, explotaste. Dijiste cosas que no querías decir. Hiciste cosas que no querías hacer. Perdiste algo importante y la religión te condenó. No tienes suficiente fe. Necesita más oración. Tal vez hay un demonio, pero aquí está la verdad. Represión no es gobierno. Reprimir una emoción es como tapar una olla de presión sin válvula de escape. La presión no desaparece, se acumula hasta que revienta y cuando revienta, destruye. La religión confundió autocontrol con autogobierno. Autocontrol es aguantar hasta que ya no puedes. Autogobierno es administrar según un sistema establecido en los cielos. Son dos cosas completamente diferentes. En el reino de Dios, las emociones no son pecado. Las emociones son energía diseñada por Dios para movilizarte hacia tu propósito. La ira correctamente gobernada te impulsa a corregir injusticias. El miedo correctamente administrado te protege de peligros reales.
La tristeza, correctamente procesada, te permite soltar lo que murió para abrazar lo nuevo. El problema nunca fueron las emociones. El problema fue que nadie te enseñó las leyes para gobernarlas. Y sin leyes tiene anarquía interna. Con anarquía interna explotas. Con explosiones destruye tu destino. Porque la religión no te enseñó esto. Porque un sistema que te mantiene reprimiendo emociones te mantiene dependiente. Si explotas, vuelves al altar a pedir perdón. Si fallas, necesitas más consejería. Si caes, requiere más liberación. Es un ciclo perpetuo de fracaso y dependencia. Pero el reino de Dios no opera así. El reino te entrega leyes operativas, te capacita para administrarlas y te hace responsable de los resultados. No hay dependencia, hay mayordomía. No hay víctimas, hay gobernadores. Entonces, ¿qué, ha- qué hacías cuando orabas para controlar tus emociones? ¿Pedías a Dios que anulara el diseño que Él mismo instaló en ti, como si las emociones fueran un error de fábrica que necesita corrección? Pero Génesis 1:27 dice que fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Cree que Dios comete errores de diseño entonces? Tus emociones no son un defecto, son instrumentos de gobierno. El problema es que intentas usarla sin manual de operación. Y un instrumento sin manual en manos inexpertas causa daño. Y aquí viene la pregunta que nadie te hizo. Si Dios te dio autoridad sobre la tierra, ¿por qué no te dio autoridad sobre tu lengua primero? La respuesta te va a revelar el orden de gobierno que te ocultaron. Génesis 1:26 es explícito. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré, Dios te delegó señorío. Esa palabra en hebreos es radá, que significa gobierno con autoridad legal. No es sugerencia, es asignación constitucional. Tienes autoridad delegada sobre peces del mar, aves del cielo, bestia de la tierra y toda la creación. Pero hay un problema. Si no puedes gobernar tu ira cuando alguien te corta en el tráfico, ¿cómo vas a gobernar naciones? Proverbios 25:28 presenta la evidencia forense. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Una ciudad sin murallas en el mundo antiguo estaba indefensa. Cualquier enemigo podía entrar, saquear, destruir. No importaba cuántos soldados tenías dentro. Sin murallas eras vulnerable. Tu espíritu es esa ciudad. Tus emociones son las murallas. Si no gobiernas tus emociones, no tienes defensa y enemigos internos como la ofensa, el resentimiento, el miedo irracional, entran libremente y destruyen todo lo que Dios construyó en ti. Aquí está la contradicción que nadie te explicó. Tienes autoridad delegada, pero no tienes protección instalada. Dios te dio poder, pero el poder sin carácter es dinamita en manos de un niño. No porque Dios sea cruel, sino porque el carácter es el contenedor del poder. Dios no retiene bendiciones arbitrariamente, retiene jurisdicciones hasta que tu carácter esté listo para administrarla sin autodestruirte. Piénsalo así. Si Dios te diera autoridad sobre un equipo de 100 personas ahora mismo, pero explota cada vez que alguien te contradice, ¿cuánto tardarías en destruir ese equipo? Si Dios te diera influencia sobre miles hoy, pero no puedes manejar críticas sin caer en anarquía o en amargura, ¿cuánto tardaría en perder esa influencia?
Dios no te niega, te protege. Retiene lo que tus emociones ingobernadas destruirían. No es castigo, es sabiduría. Y aquí está el principio del reino que la religión nunca te enseñó. El tamaño de tu influencia externa nunca excederá el tamaño de tu gobierno interno. Si no gobiernas tus estados emocionales, Dios no te confiará estados geográficos. Si no administras tu lengua, no administrarás recursos. Si no reinas sobre tu ira, no reinarás sobre nada más. No es arbitrario, es ley operativa del reino. ¿Por qué? Porque el reino no es democracia, es monarquía teocrática. Dios es rey supremo. Tú eres embajador con autoridad delegada, pero todo embajador responde a protocolos del reino que representa. Y el primer protocolo es autogobierno. Un embajador fuera de control es revocado, no porque el rey sea malo, sino porque representa mal el reino. Tus explosiones emocionales no solo te destruyen a ti, desacreditan al reino que dices representar. Las emociones no son el enemigo. El enemigo es gobernarla como esclavo en vez de como rey. Un esclavo reacciona, un rey responde. Un esclavo explota, un rey redirige. Un esclavo dice, no puedo evitarlo. Un rey dice, elegí mi respuesta. La diferencia no es temperamento, es entendimiento de leyes. No son sugerencias motivacionales, son leyes verificables que determinan si gobiernas o eres gobernado. La primera ley es esta: autoridad sin carácter es destrucción garantizada. Dios nunca separa poder de carácter. En el diseño del reino, cada incremento de autoridad requiere incremento correspondiente de carácter protector. Es ley física espiritual, como la electricidad. Más voltaje requiere mejor aislante. Sin aislante adecuado, el cable se quema. Tu carácter es el aislante, tu autoridad es el voltaje. Si Dios aumenta tu autoridad sin aumentar tu carácter, te destruyes, no porque Dios quiera, sino porque ignoraste la ley. Y las leyes no perdonan ignorancia, ejecutan consecuencias. Ejemplo concreto: te ascendieron en el trabajo. Ahora tienes autoridad sobre un equipo, pero no trabajaste tu carácter. Sigues explotando cuando alguien te contradice. Resultado, pierdes el respeto del equipo, te vuelven a bajar. No fue ataque del enemigo, fue ley ejecutándose. Autoridad sin carácter igual a destrucción. La evidencia bíblica está en Primera de Samuel 15. Saúl recibió autoridad del rey, pero su carácter no la sostuvo. Cuando fue presionado, desobedeció. Cuando fue confrontado, mintió. Cuando fue expuesto, justificó y perdió el reino. No porque Dios sea caprichoso, sino porque el carácter inadecuado no puede sostener autoridad delegada. La segunda ley es esta: gobierno emocional es prerequisito para gobierno externo. Primero gobiernas adentro, luego gobiernas afuera. Primero reinas sobre tu espíritu, luego reinas sobre circunstancias. Primero administras emociones, luego administras recursos. Proverbios 16:32 lo confirma. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Nota el contraste. Tomar una ciudad, que es gobierno externo, es menos importante que dominar tu espíritu, que es gobierno interno. ¿Por qué? Porque puedes conquistar territorios externos y perderlo si no conquistaste el territorio interno. Ejemplo real: conoce líderes que construyeron un ministerio grande y poderoso, pero destruyeron familias. ¿Qué pasó ahí? Gobernaron afuera sin gobernar adentro. Tuvieron autoridad pública sin carácter privado, y la ley ejecutó consecuencias.
Lo que construyeron colapsó. No fue ataque demoníaco, fue consecuencia violada. Aplicación concreta. Si tienes conflictos constantes en relaciones, ya sea en familia, trabajo o iglesia, el problema no son los demás. El problema es que intentas gobernar afuera sin gobernar adentro. Estás peleando batallas externas con anarquía interna y siempre perderás, porque la ley dice, orden interno precede orden externo. ¿Qué significa gobernar emociones? ¿Qué significa gobernar emocionalmente? Significa que cuando alguien te ofende, no reaccionas automáticamente. Significa que cuando sientes ira, la identificas, la evalúas bajo propósito y decides si expresarla es útil o destructivo. Significa que tus emociones te informan, pero no te controlan. Eres tú quien decide qué hacer con la información emocional. Eso es gobierno. Lo otro es esclavitud. Y la tercera ley es esta. Emociones no se reprimen. Lo repito, las emociones no se reprimen, se administran bajo propósito. Aquí está el principio que revoluciona todo. Dios diseñó emociones con propósito. La ira tiene propósito, movilizarte a corregir injusticia. El miedo tiene propósito, protegerte de peligro real. La tristeza tiene propósito, procesar pérdida para abrazar el futuro. El problema nunca fue sentir, el problema fue no administrar según diseño. En el reino nada es neutral, todo tiene propósito asignado. Tus emociones no son excepción. Pero si no conoces el propósito de una emoción, la usas mal. Y usarla mal produce destrucción. ¿Cómo usar un martillo para atornillar? La herramienta no es mala, pero la aplicación incorrecta puede dañar. Ejemplo, sientes ira porque alguien traicionó tu confianza. La religión dice, no te enojes, perdónalo, pero esa ira tiene propósito. Señalarte que un límite fue violado. Si reprime la ira sin administrarla, entierras el dolor, pero no resuelves el problema. Y lo enterrado vivo sale después con más fuerza. La administración correcta es reconocer la ira, identificar qué límite fue violado, establecer consecuencia proporcional, comunicar con firmeza y restablecer orden. Eso es gobierno emocional. Aplicación. Cada vez que sientes una emoción intensa, pregunta, ¿qué me está señalando esta emoción? ¿Qué necesita ser corregido? ¿Protegido o soltado? ¿Expresar esta emoción ahora sirve a mi propósito o la sabotea? Si sirve, exprésala con gobierno. Si sabotea, redirige la energía hacia acción constructiva. Esa es administración bajo propósito, no represión religiosa. Si aplicaste todo lo religioso como oración, ayuno, liberación y sigues explotando, no es falta de fe, es ignorancia de esta ley. Emociones gobernadas bajo propósito son aliadas. Emociones reprimidas sin sistema son enemigas. Y ahora que conoces la ley, eres responsable de aplicarla. Ahora bien, las leyes están claras. Ahora necesitas el sistema operativo. Esto es lo que hace después de un episodio emocional donde explotaste. Paso uno, reconocimiento forense. No autocastigo religioso. Reconoce lo que pasó sin drama espiritual. No digas el enemigo me atacó. No digas soy un fracaso. Di la verdad forense. Reaccioné emocionalmente sin gobierno. Violé la ley número 2 del reino. Gobierno interno precede gobierno externo. Consecuencia. Y aquí lista los daños concretos que ocurrieron. ¿Por qué este lenguaje? ¿Por qué elimina victimismo y establece responsabilidades? No fuiste atacado, fallaste en administrar.
La diferencia es crucial. Víctimas esperan rescate. Administradores corrigen errores. Tú no eres víctima, eres gobernador que falló. Ahora corrige. Paso 2, identificación de gatillo versus causa raíz. Pregunta, ¿qué disparó la emoción, que es el gatillo, y que la amplificó, que es la causa raíz? El gatillo es externo, la causa raíz es interna. Ejemplo, tu jefe te criticó. Ese es el gatillo, pero explotaste porque llevas años sintiéndote no valorado. Esa es la causa raíz. La mayoría ataca el gatillo diciendo mi jefe es injusto, pero el gatillo solo revela la causa raíz. Si tu causa raíz fuera sanada, el mismo gatillo no te movería. Por eso puedes ver a alguien recibir la misma crítica sin explotar. Su causa raíz es diferente. Identifica tu causa raíz, hermano. Es herida de rechazo no procesada. Es miedo de fracasar. Es necesidad de validación externa. Sea lo que sea, nómbrala. Lo que no nombras no gobierna. Paso 3, redireccionamiento bajo propósito. Ahora, una pregunta. ¿Qué quieres mi propósito de esta emoción? No qué quiere la emoción. ¿Qué quiere tu propósito? Tu propósito es tu constitución. Todo se somete a él. Si tu propósito es construir influencia, explotar sirve a eso. No, entonces redirige la energía emocional hacia algo que sirva. Convierte ira en motivación para mejorar. Convierte miedo en preparación estratégica. Convierte tristeza en claridad de que necesitas soltar. Emoción sin dirección es caos. Emoción bajo propósito es combustible. Deja de desperdiciar combustible en explosión, hermano. Canalízalo hacia construcción. Paso 4, instalación de muralla, es decir, sistema preventivo. Proverbios 25-28 dijo que eres ciudad sin muralla. Si no gobiernas tu espíritu, ahora instala muralla. ¿Cómo? Estableciendo protocolo automático para la próxima vez que el gatillo aparezca. Ejemplo, cada vez que tu jefe critique, en vez de reaccionar, cuenta hasta 10, respira profundo y pregunta, ¿hay algo útil en esta crítica? Si sí, lo toma. Si no, lo descarta sin emoción. Eso es muralla. Es sistema que previene invasión emocional. Escribe tu protocolo, hazlo físico, ponlo donde lo veas, porque en el momento de precisión no vas a pensar, vas a ejecutar lo que instalaste previamente. Las murallas se construyen en paz, no en guerra. Ahora bien, antes de cerrar, permítame darle una perspectiva final que cambia todo. Hace unos minutos, tal vez llegaste aquí creyendo que eras víctima de tu temperamento, que tus explosiones eran inevitables, porque así soy yo. Nosotros somos así. A mí nadie me cambia. Pero ahora tienes la evidencia completa. No eres víctima de tus emociones, hermano, hermana. Eres gobernador responsable de administrarla. La diferencia entre vivir como esclavo o como rey no es sentir menos, es gobernar mejor. Dios no te dio autoridad para que la desperdicie en anarquía interna. Te dio autoridad para que la ejerza en gobierno. Y gobierno emocional no es perfección, es administración intencional bajo leyes del reino. ¿Vas a sentir ira? Claro que sí. La cuestión es si las usa para destruir o para construir. ¿Vas a sentir miedo? La cuestión es si paraliza o prepara. ¿Vas a sentir tristeza? La cuestión es si te quedas enterrado o procesas para avanzar. Tu destino no está amenazado por sentir emociones fuertes. Tu destino está amenazado por no gobernarla según el diseño que Dios estableció. Y ahora que conoce las tres leyes del autogobierno y el protocolo de aplicación, tiene todo lo que necesita para pasar de reactividad a gobierno. No es cuestión de capacidad, nunca lo fue. Es cuestión de entendimiento de leyes. La próxima vez que alguien te ofenda,
No reaccione como esclavo. Responde como rey, hermano. Identifica la emoción. Evalúa bajo propósito. Elige tu respuesta. Ejecuta con gobierno. Y si falla, porque vas a fallar, no te condenes. Aplica el protocolo. Reconocimiento forense. Identificación de causa raíz, redireccionamiento bajo propósito, instalación de muralla. Eso es mayordomía emocional del reino. Y aquí está la verdad que te libera. No eres lo que sientes, eres lo que haces con lo que sientes. La religión te dijo que sentir ira es pecado. El reino te dice que explotar sin gobierno es mala mayordomía. La religión te condenó por la emoción. El reino te hace responsable de la administración y esa diferencia cambia todo. No eres mendigo esperando que Dios te quite emociones. Eres ciudadano del reino con autoridad delegada para gobernarlas. La pregunta nunca fue si Dios podía. La pregunta siempre fue si tú estabas dispuesto a aprender las leyes. Ahora las conoces, aplicarla es tu decisión, pero no puedes decir que no lo sabía. Si este análisis forense del autogobierno sin condenación religiosa resuena contigo, suscríbete a nuestro canal de fe. Dios te bendiga.